es anatomía y fisiología renal. Igual impartida por mi persona, la licenciada Karen López. Y los objetivos a desarrollar en esta temática son los siguientes. Estudiar la anatomía macroscópica y microscópica del riñón, comprender cómo se da el proceso de formación de la orina, que es principalmente lo que nos interesa, ¿verdad? Porque a partir de eso vamos a lograr interpretar los hallazgos que tengamos al realizar cualquier estudio relacionado con las muestras de orina, además de correlacionarlo con ciertos datos de pruebas serológicas también. Número 3, conocer las funciones de las diferentes partes de la nefrona en el proceso de la filtración y describir las funciones hormonales del riñón. Entonces, en eso se va a centrar todo el desarrollo de la clase. Y vamos a iniciar por la anatomía macroscópica del riñón. Aquí el protagonista son estos dos órganos que ven acá. Están ubicados en el retroperitoneo, uno a cada costado de la columna vertebral. Tomen en cuenta que el riñón derecho está ligeramente ubicado más bajo en comparación con el izquierdo, todo por la posición anatómica del hígado, ¿verdad? Entonces eso hace que descienda un poquito. El riñón, su función principal es la filtración de la sangre para poder depurar todas aquellas sustancias que no son de provecho para nuestro organismo y retener aquellas que sí lo son. Ya les voy a hablar de la morfología, pero de forma general también les voy a hablar acerca de los uréteres. Los uréteres son estas dos estructuras que ustedes ven en la imagen, que salen a partir de esta zona, que ya vamos a conocer cómo se llama, y descienden hacia la vejiga. Entonces, los uréteres nos van a conectar el riñón con la vejiga, cuya función es el transporte de la orina recién generada o producida en el riñón para transportarla hacia la vejiga, donde va a ser su reservorio temporal hasta su excreción. La vejiga, igual, ¿verdad? Está en el extremo distal de los uréteres y como les mencionaba, cuya función principal es la retención de la orina hasta su excreción. Y la uretra, que igual es la prolongación de la vejiga, que va a conectar a la vejiga con el meato urinario para, de igual manera que el uréter, transportar la orina, en este caso desde la vejiga hasta el exterior a través del meato urinario, para ser expulsado. Entonces, ahora nos vamos a basar inicialmente en el riñón. Pues los riñones tienen una forma de haba. Son dos y van a estar recubiertos por una membrana serosa que acá la pueden observar, que se denomina cápsula renal. La función que tiene es la de protección al órgano. Además, van a tener una escotadura en la parte media de donde irradian ciertas estructuras importantes, como por ejemplo la arteria renal y la vena renal. Va a depender cuál de los dos riñones es el que estemos evaluando para poder decir que es la arteria renal derecha y la vena renal derecha o izquierda, según sea el caso. Además de acá también se origina el comienzo o el principio de lo que sería el uréter. Y además tienen que recordar una estructura importante acá, como les mencionaba, es el ilio, pero el comienzo del uréter da origen a lo que es la pelvis renal, que lo vamos a ver más adelante. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, ¿verdad? Están ubicados retroperitoneal, es decir, en la parte posterior de la cavidad abdominal, ubicados uno a cada lado de la columna vertebral. Acá no se logra distinguir la columna, pero con mucha imaginación pensemos que está abajo de todo el tejido muscular que está ahí. Además, también en el borde superior del riñón se encuentran las glándulas suprarrenales, que son muy importantes, ¿verdad? En la endocrinología,
ya que tienen una función especial para regular la producción de ciertas hormonas. Entonces, es necesario que recordemos ese aspecto respecto a la macroscopía del riñón. Ahora abordando la microscopía o la anatomía microscópica, mejor dicho, del riñón, quiero que nos enfoquemos en esta especie de gráfico o mapa que les intenté hacer para que recuerden esas palabras claves. Entonces, la anatomía del riñón en un corte sagital, es decir, en un corte como este que ven acá, va a estar conformado por 3 partes principales y esenciales. Esas son las que ustedes deben recordar. Va a contener una corteza, va a contener una médula y va a contener una pelvis. Pero, ¿a qué me refiero cuando digo eso? Acá en la siguiente imagen, me voy a estar desplazando entre esta diapositiva y la siguiente. La parte que ustedes ven en color verde es la corteza renal. La corteza renal es esa lámina externa que va a estar justo inmediatamente después de la cápsula renal, que les decía que era esta capa cerosa que envuelve a los riñones. Entonces, perdón que estoy teniendo aquí medio problemillas con el cursor. Acá van a ver que a partir de la corteza renal, que es esta coloración verde que ven en el riñón, se va a empezar a desplazar estas estructuras que ven de tono más claro. Estas estructuras reciben el nombre de columnas renales, que es el siguiente punto que vemos acá, la columna renal. ¿Cuál es la importancia de la columna renal? La columna renal es la encargada de irrigar al riñón. Es donde se localizan todos esos vasos sanguíneos que atraviesan el riñón y que son los encargados de transportar la sangre que llega hasta el riñón para posteriormente ser filtrada y que nos produzca lo que nos interesa, ¿verdad? En esta clase, que es la orina. Entonces, vamos que ya vimos corteza, columna renal. La siguiente estructura que nos interesa son las pirámides renales. Las pirámides renales son estos como triangulitos que ustedes ven acá, por eso el nombre, de tonos un poco rosa más oscuro. Y estas, nótese que comienzan en la corteza, pero van avanzando hasta llegar a este otro espacio, que son el tono más blanquecino que ven de estas pirámides renales, que ya hablamos de la médula renal. En la médula renal, entre la corteza y la médula renal, es necesario que ustedes tengan claro o que lo ubiquen dónde están para que a la hora que hablemos de la estructura más compleja, que es la nefrona, nos ubiquemos a qué nivel de la anatomía renal nos estamos ubicando. Entonces, estas pirámides van a ver que van a formar este tipo de estructuras que va a estar ubicada entre cada columna renal y van a tener este extremo que se denominan papilas renales. Es como el vértice de la pirámide. Entonces, estas papilas van a formar estas pequeñas estructuras en forma de copa, que son estos espacios que vemos acá. Entonces, esos espacios en forma de copa que se notan se denominan cálices menores. Los cálices menores, al unirse unos con otros, forman estructuras un poco más grandes, que son estas de acá, que forman el cálice mayor. Entonces, hablábamos corteza, médula, donde están las columnas, que también provienen de la corteza, donde están las pirámides, las pápilas, están los cálices menores, cálices mayores, y la unión del cálice mayor va a dar origen a lo que es la pelvis renal. Y la pelvis renal, como les decía en la otra imagen, es el comienzo del uréter. Además de que acá ya hablamos también que estaba el hilio renal, donde convergen los vasos sanguíneos que nos van a irrigar a los vasos sanguíneos principales, digamos, que nos van a irrigar al riñón y que van a dar lugar a la formación de las
ramificaciones vasculares a través de las cuales va a poderse filtrar esa sangre a través de la nefrona. Entonces, estamos corteza, columna renal, pirámides renales, cáliz menor y los cálices mayores formados a partir de los cálices menores que dan origen a la pelvis. En la pelvis está el ilio renal y ese ilio renal es el punto de inserción donde se aloja el seno renal que me va a dar la pauta a que se empiecen a formar la pelvis renal, que ya decíamos que era donde inicia el uréter, además de ser el sitio de inserción de los vasos sanguíneos. Entonces, quiero que esta diapositiva les quede clara porque básicamente esto es anatomía microscópica, del riñón. Es lo que básicamente necesitamos conocer para entender cómo se da el proceso de filtración de la sangre hasta llegar al producto final, que es la orina. Entonces, quiero que tengan claro también que en cada riñón hay aproximadamente 1 millón de nefronas, pero no hemos hablado de la nefrona aún. Entonces acá en esta imagen que les estaba mostrando para ubicar cada parte de microanatomía del riñón, quiero que vean que de estas, en un corte de este segmento que vendrían a ser las pirámides, que les decía que estas pirámides van a abarcar parte de la corteza y parte de la médula renal, haciendo un corte podemos ver esta estructura diminuta. Se necesitarían muchos aumentos para poderla visualizar de la forma en que la estamos viendo ahorita nosotros en el dibujo, pero esta estructura es la encargada de todo el proceso de filtración de la sangre hasta producir lo que es la orina. Recuerden que la nefrona es la unidad funcional del riñón. Sin eso no hay nada, ¿verdad? No se puede ejecutar nada. Es por eso que les decía que más o menos en cada riñón hay aproximadamente 1 millón de nefronas, que son las encargadas pues de generar todo el proceso de intercambio de líquidos, de intercambio de agua, intercambio de electrones, de iones, de sales, de bases. Entonces todo eso es esta unidad, es la encargada de todo eso. Y creo que tengo una diapositiva donde les explico cada parte de la nefrona para que ya nos vayamos familiarizando y conozcamos qué pasa en cada segmento de la nefrona. Entonces, pero a forma de generalidad, pueden notar que a partir de este pequeño corte vemos este otro, que es una de ese millón de nefronas que están en el riñón, que van a estar conformadas por una estructura que no es más que una ramificación de muchos capilares que da inicio a partir de un vaso sanguíneo muy importante, que es la arteria aferente. Tengan en cuenta que les voy a mencionar dos términos, aferente y eferente, que son dos cosas totalmente diferentes. Tienen funcionalidad distintas y se ven influenciadas por distintos factores a lo largo del filtrado renal, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en consideración, la arteria aferente y la arteria eferente, ¿verdad? Para que no haya ninguna confusión en esas terminologías. Bien, además del glomérulo, que es eso que les estaba explicando, la ramificación de todas esas pequeñas arterias o vasos capilares que se forman, va a estar rodeada por otra estructura que se denomina cápsula de Bowman, que se encarga como de resguardar todo ese montón de vasos capilares que están ahí. Y entre la cápsula de Bowman y el glomérulo va a existir una estructura importante, que es el espacio glomerular. Quiero que también lo tomen en cuenta porque ese espacio glomerular tiene una función muy importante en la filtración. Además, a continuación del glomérulo y de la cápsula, vamos a tener el túbulo contorneado proximal. Luego está el asa de Henle, que es como esta prolongación que ustedes ven, que es como la orejita de una taza, como nosotros diríamos. Entonces, esta prolongación, que se denomina asa de Henle,
el túbulo contorneado distal y por último el túbulo colector, que es donde van a converger todas las neuronas. Las nefronas. Todas las nefronas van a estar conectadas una con otra a través de conductos o túbulos colectores. Esos son los que van a ir uniendo nefrona con nefrona, con nefrona, con nefrona, hasta formar el millón de nefronas que se estima que está presente en el riñón. No sé si hay alguna duda en esta parte. ¿Alguna duda o consulta? ¿O continuamos? Todos pueden ver la diapositiva. No hay problemas con eso tampoco. ¿Todo bien? Ok, muchas gracias. Bueno, continuemos. Acá también les tengo otra imagen, como les decía, la presentación tiene varias imágenes porque quiero que les quede claro acerca de cada parte, ¿verdad? Que se está estudiando para comprender la importante función que desarrolla el riñón. Entonces acá tenemos las pirámides renales. No, creo que no hay ninguno puntualizando la corteza renal, pero recuerden que es la parte más externa en contacto con la capa serosa que protege al riñón, la cápsula renal. ¿Cómo no? Acá está, corteza renal, las papilas renales, que les decía que es este segmento de acá, la punta de la pirámide, por decirlo de alguna manera, el seno renal, los cálices, que recuerden que tienen esa forma de copa, las columnas renales encargadas de la irrigación sanguínea, los cálices mayores, los vasos principales, ¿verdad? Vasos sanguíneos principales, el hilio renal y la pelvis, que les digo que es como el inicio del uréter y el uréter. Entonces, este era como un repaso de lo que les acabo de mencionar. Bueno, entonces dentro de la anatomía existe una estructura que es muy importante de mencionar porque desempeña un papel importante en las funciones hormonales del riñón. Acá les he intentado resumir el papel de esas hormonas que también necesito que tomen en cuenta para comprender la función del riñón. Entonces, acá tenemos que existe una estructura denominada aparato yuxtaglomerular. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién conforma el aparato yuxtaglomerular? Entonces, como quería que les quedara lo suficientemente claro, les coloqué acá quiénes son los agentes principales de la conformación del aparato yuxtaglomerular, que son las células de la arteriola aferente, que era lo que les mencionaba, les había dicho arteria, pero es arteriola aferente, nótese que es con A, aferente, y las células de la mácula densa del túbulo distal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas células se unen, forman el aparato yuxtaglomerular y el aparato yuxtaglomerular junto con las células de la mácula densa del túbulo colector distal, no solo del túbulo distal, sino del túbulo colector distal, intervienen para mantener la presión arterial constante o regulada, digamos. Creo que ya sabían o han escuchado que el riñón juega un papel imprescindible en el control de la presión arterial. Siempre se les dice a los pacientes cuando tienen algún problema a nivel renal, porque presentan valores de creatinina altos o valores de urea o de nitrógeno ureico alto, de que el primer órgano que empieza a sufrir ese desorden es el riñón, porque es el encargado de mantener la presión arterial. Entonces, quiero que esto lo vayan asociando, como estas cosas que ahorita les pueden parecer así como unas astralidades o medio complicadas, juegan un papel tan importante a la hora de la interpretación de resultados en el laboratorio. Entonces, les decía, el aparato yuxtaglomerular junto con estas células del túbulo colector distal mantienen la presión arterial
controlada independientemente de la presión arterial sistémica. O sea, me refiero a la presión arterial del riñón. Entonces, esta es independiente, o al menos el aparato extraglomerular se esfuerza o desempeña un papel clave para mantener esa presión. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo ejecuta esta labor? Pues las células del aparato yuxtaglomerular secretan esta hormona, la hormona de la renina. Entonces, la renina ya en sangre es activada o por el precursor angiotensinógeno, actúa sobre la angiotensina, que es esta que estamos viendo acá, esta otra hormona. Entonces, el precursor angiotensinógeno actúa junto con la renina para producir angiotensina 1. La angiotensina 1 es capaz de, ¿cómo les puedo decir? Es capaz de traspasar a nivel pulmonar. Entonces, por la enzima convertidora, que es este recuadro en azul que les he puesto, a nivel de pulmón, como está en el dibujo, por la enzima convertidora de angiotensina, la angiotensina 1 actúa para producir angiotensina 2 activada. Eso significa la A chiquita o A minúscula. Entonces actúa sobre la angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina actúa sobre la angiotensina 1 y me produce angiotensina 2 activada. Pero ¿qué pasa con esta angiotensina 2 activada? Pues esta angiotensina 2 activada desempeña un papel fundamental en la reabsorción de sodio. El sodio es tan importante a nivel renal que quiero que lo tengan también eso muy presente. El sodio es un electrolito fundamental. Por eso que cuando les mencionaba de los perfiles y que se van a acoplar estos perfiles de laboratorio de acuerdo a la necesidad o a la población a la que se ofertan los servicios, casi siempre el perfil renal también incluye la determinación de electrolitos, porque puede ser o se ha visto mediante estudios de que las personas que tienen alguna patología renal también se ven afectados sus niveles de electrolitos en sangre. O incluso hay médicos que también ya lo correlacionan con electrolitos en orina. Entonces, tienen que tomar muy, muy en cuenta ese factor. Entonces, les hablaba de que hay una reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal, que lo vamos a ver también, creo que tengo más adelante otra imagen, el túbulo contorneado proximal. Y al actuar la angiotensina 2 activada y poder regular la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal, también regula la absorción, o mejor dicho, la reabsorción de agua, que también es importante para mantener los niveles de la presión arterial, renal y sistémica. Entonces, a raíz de esta activación de la angiotensina, también se da una estimulación a nivel de las glándulas suprarrenales, aquellas glándulas que mencionábamos cuando describíamos la anatomía macroscópica del riñón. Entonces, la glándula suprarrenal, al verse estimulada por la producción de angiotensina 2 activada, produce o libera la aldosterona, que también juega un papel muy importante en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también sirven de manera principal en la formación del ultrafiltrado glomerular o filtrado glomerular y producto final, la orina. A su vez, al producirse la aldosterona, también se da una estimulación en la glándula hipófisis, que es este dibujo que les he puesto acá, para que la glándula hipófisis también pueda liberar niveles de vasopresina u hormona antidiurética. La pueden encontrar en la literatura con cualquiera de esos dos nombres y es válido. Si en el examen yo les preguntara algo relacionado a eso, cualquiera de esas dos respuestas estaría bien. ¿Hay alguna pregunta en esta parte? Bueno, entonces voy a continuar. Acá pueden ver
a manera un poco más macroscópico la estructura de un glomérulo, del glomérulo y las estructuras anexas a él. Acá está, como les decía, que es una ramificación de pequeños vasos sanguíneos provenientes de una arteriola aferente, que quiero que observen en la dirección de la flecha. Esto me indica que el flujo sanguíneo viene de esta parte a partir de vasos sanguíneos principales como la arteria aorta, a ingresar a través de la arteriola aferente hacia el riñón para iniciar el filtrado de la sangre. Y aquí hay otra estructura importante que también es una arteriola, es la arteriola eferente. Nótese también la dirección de la flecha, que ya no es el flujo hacia el interior del glomérulo, sino más bien hacia afuera. Pero ustedes me dirán, licenciada, ¿y entonces ahí qué ocurre? ¿Qué pasa en esta parte del glomérulo? El glomérulo, al ser, como les digo, ramificaciones de vasos sanguíneos o pequeñas enramadas de vasos sanguíneos, permite actuar como una membrana semipermeable a ciertas sustancias, incluida el agua. Entonces, el agua difunde fácilmente a través de esa membrana semipermeable hacia el espacio de Bowman, que es donde observan estas flechitas en verde. Entonces, todos aquellos elementos o sustancias o solutos que tienen bajo peso molecular, abajo de 50.000 kilodalton, son capaces de atravesar la membrana semipermeable del glomérulo y alojarse a nivel del espacio de Bowman para posteriormente desplazarse al interior del túbulo contorneado proximal. Y así continuar con todo este proceso de filtración de la sangre y llegar a la orina, ¿verdad? Entonces, aquellas sustancias que no son fácilmente permeables a través del glomérulo son reintegradas a la circulación a través de la arteriola eferente. Noten que cuando hablábamos del hilio renal, hablábamos de una vena renal y una arteria renal, pero no quiero que piensen que la sangre que entra acá está oxigenada, entonces es una arteria y ya aquí se pierde el oxígeno y luego se convierte en una vena. No, el glomérulo siempre va a estar entre dos arteriolas, una aferente y otra eferente. No va a estar entre una arteriola y una vénula, sino que entre una arteriola aferente y una arteriola eferente, que permite el flujo hacia el interior del glomérulo para poder empezar el proceso de filtrado y reintegrar aquellas sustancias que no nos interesa perder, como las proteínas séricas de alto peso molecular, que necesitamos que sigan en la circulación para que nos contribuyan a mantener la presión osmótica de la sangre. Eso entre tantas funciones que desempeña. Entonces, también acá está lo que les hablaba de las células yuxtaglomerulares, cuando hablábamos del aparato yuxtaglomerular, que les decía de que desempeñan un papel importante para la activación de las funciones hormonales del riñón y la liberación de aquellas hormonas que permiten, entre otras cosas, como la angiotensina 2 activada, que no se los mencioné acá, pero estas células esa hormona, mejor dicho, permite que la arteriola aferente se dilate y permite el ingreso de un flujo mayor de sangre al interior del glomérulo. Pero también sirve como reguladora para que la arteriola eferente se contraiga y permita que menos cantidad de sangre filtrada salga, o en caso inverso, que la arteriola aferente se contraiga si es que el filtrado ya ha sido el requerido. Ya vamos a ver más adelante cuánto más o menos es el volumen estimado de sangre que se filtra por día o por 24 horas, mejor dicho, en el riñón, para poder tener un estimado de cuánto sería lo normal que se debe depurar en un adulto sano, ¿verdad? Entonces, continuemos. Ahora sí, vamos a hablar de la nefrona. La nefrona está constituida por dos estructuras principales. El glomérulo, que estábamos viendo acá, que es esta fotografía de acá,
y un túbulo largo que se va a dividir en 3 partes, que ya se los mencionaba en otras diapositivas anteriores. El túbulo contorneado proximal, que es el que está más cercano al glomérulo, un asa de Henle y un túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal es el que va a estar más cercano al túbulo colector, que como les explicaba, cada nefrona está conectada una con otra a través de un túbulo colector. Ahora, acá podemos ver un poquitito mejor lo que es la nefrona y dónde está ubicada en cuestiones anatómicas en la microanatomía del riñón. Entonces, vamos a ver que esto simula el glomérulo, para que no nos quedemos con la duda qué es esto. Entonces, eso simula el glomérulo. Entonces, acá tenemos ubicado el glomérulo, acá el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal, y si se fijan, el túbulo colector. Acá está lo que mencionábamos también, lo de la papila renal. Nótese un dato importante, que cada nefrona va a atravesar una parte de la corteza renal y una parte de la médula renal. El asa de Henle es la única que logra desplazarse entre la corteza y la médula renal. Entonces, eso también tómenlo en cuenta porque es importante a la hora de ubicarnos anatómicamente en dónde está exactamente las estructuras que conforman la nefrona. En esta nota que les he puesto dice que se filtra aproximadamente el 20 al 25% del flujo sanguíneo total. ¿Alguien conoce cuál es la volemia de un adulto? Hola. Si no me equivoco, es como de 5 litros. Muy bien, va de 5, 6 litros, dicen algunas literaturas, otros dicen 7 litros, más o menos. Dependerá un poquito de la literatura, pero en eso andamos. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? William Alexander. Ok, muchas gracias, William. Así es. Entonces, si nos basamos en eso, de que es un estimado de 5 a 6, 7 litros que mantenemos, ¿verdad?, de flujo sanguíneo total como adultos, entonces querría decir que el riñón está filtrando aproximadamente casi litro y medio. Y esto tienen que tomarlo en cuenta que cada riñón lo hace al menos 1.200 mililitros de sangre filtrada, es decir, 600 mililitros cada riñón en un periodo de por minuto. O sea, por minuto está haciendo todo eso. Entonces, es por esa razón que es tan importante la salud renal, porque se ven implicados tantos factores y también se ven afectados tantos factores a nivel orgánico que es importante mantener en buen estado toda esta estructura y que se dé de forma adecuada el filtrado de la sangre, el filtrado renal y la formación de la orina. Van a ver a lo largo de que desarrollemos esto cómo esas sustancias, esos solutos que están presentes en un primer momento en el ultrafiltrado glomerular para convertirse en el filtrado glomerular, van a ser algunos de los parámetros que vamos a evaluar a la hora de realizar el examen general de orina. ¿Cuándo es normal encontrar esto? ¿Cuándo es anormal encontrar lo otro? ¿Qué me puede indicar eso? Entonces, la idea es que ustedes al final me digan que pueden interpretar los hallazgos en el examen general de orina y correlacionarlos con cualquier anomalía o patología que se esté sufriendo a nivel renal. Ese es el propósito y yo sé que son capaces y que lo van a lograr y al final del curso van a lograr interpretar todos estos datos. Bueno, y ni al final del curso, muy probablemente al final de la clase o algo así, pero yo sé que lo van a hacer. Ahora, acá tenemos nuevamente el glomérulo con sus respectivas estructuras y nuevamente, ¿verdad? Queda claro que hay una arteriola deferente, una mácula densa, el túbulo contorneado distal, el aparato yuxtaglomerular y todo. Entonces, acá
Lo que quiero resaltar, y es por eso que les coloqué esta imagen, es que obviamente al ser una estructura que sirve como una especie de barrera o membrana semipermeable o permeable, va a ser compuesta por células que van a desempeñar funciones importantes. Así, por ejemplo, la capa visceral, que es la lámina externa que está en contacto con el glomérulo de la cápsula de Bowman, es decir, como con mucha imaginación es esta parte más moradita del dibujo, está acá, está formada o constituida por células denominadas podocitos. Estos podocitos desempeñan un papel fundamental en el filtrado de la sangre. ¿Por qué? Porque estos van a actuar como un escudo de negatividad. Se refiere a que, sobre todo con aquellos solutos que tienen cierta carga, van a permitir que estos, debido a que se van a repeler con otros solutos que están presentes en el ultrafiltrado, van a permitir que estos no salgan del torrente sanguíneo y se regresen por una arteriola eferente de nuevo a la circulación. Pero aquellos que sí es necesario excretar, que sí es necesario remover de la circulación sanguínea, van a pasar libremente sin ser afectados por este escudo de negatividad proporcionado por los podocitos. Es así que sustancias como, bueno, el agua y otros solutos, que ya vamos a ver, van a pasar sin ningún inconveniente para seguir en este tratamiento y llegar a su producto final, que van a ver que a lo largo de todo el proceso de filtración hay ciclos de reabsorción, resorción y excreción. Entonces, son fases muy importantes porque ustedes tienen que tener claro en qué parte de la nefrona hay una reabsorción, en qué parte hay una resorción, en qué parte hay una excreción. Entonces, porque eso les va a permitir interpretar si es normal los hallazgos que están teniendo en una tira de orina, por ejemplo. Entonces, vamos a ver nuevamente acá, que como les explicaba, una membrana semipermeable del glomérulo que me permite hacer una primera filtración. Esa es la primera etapa. Hay una primera filtración de la sangre para poder eliminar aquellas sustancias que ya no las necesitamos en ese momento y poder reintegrar aquellas que sí necesitamos, como les mencionaba, las proteínas plasmáticas. Entonces aquí vemos que van siguiendo el flujo a través del conducto, del túbulo contorneado proximal, y que se da también una reabsorción o un transporte activo o pasivo de electrones o de iones, mejor dicho, como el sodio y el cloro. Y en el caso del sodio sí es un transporte activo, es decir, que necesitamos una bomba de sodio-potasio por lo general para poder hacer ese intercambio de iones de sodio por iones de potasio, y un transporte pasivo del cloro, que el cloro siempre se va a ir por difusión pasiva siguiendo al sodio. Entonces, ¿para dónde va el sodio? Va el cloro, y así. Y una difusión pasiva también de lo que es el agua, que intenta mantener un ambiente osmótico y que sea un ambiente en el cual no haya ni una sustancia más concentrada de un lado ni del otro. Entonces el agua, tomen en cuenta o ténganlo presente, que siempre va a seguir a las sales para intentar diluirlas y mantener un equilibrio osmótico. Eso es importante que lo tengan presente. Entonces, de esta diapositiva es lo principal. Y acá esta nota es muy importante, que dice que el líquido reducido de 1/3 del volumen original, es decir, del total de sangre que entró al glomérulo, 1/3 todavía conserva las características del plasma sérico para pasar a formar lo que podríamos denominar como un plasma renal, que todavía tiene ciertos componentes como glucosas, proteínas de bajo peso molecular, electrolitos. Entonces, agua, a medida que sigue su camino, va a ir perdiendo o integrando esos componentes y se van a ir formando nuevos componentes también. Ahora, la filtración de la orina o la formación de la orina, en un primer momento, cuando llega a este nivel del glomérulo, se denomina ultrafiltrado, que les decía que tiene una composición muy similar a la del plasma sanguíneo.
Alrededor de 120 mililitros por minuto del plasma renal es lo que se está produciendo en esa filtración, más o menos. Esto estamos hablando por glomérulo, lo que equivale a por nefrón. Entonces, esa composición, como les digo, que es muy similar del plasma renal a la del plasma sanguíneo, va a tener la presencia de al menos 10 miligramos por decilitros de proteína de bajo peso molecular. No me vayan a poner solo proteínas porque ahí me están diciendo que también la albúmina está ahí y no, eso es mentira, porque la albúmina es una proteína de alto peso molecular, imposible que en casos normales esta pueda atravesar, ¿verdad?, el glomérulo y llegar a la orina. Sin embargo, cuando hay patologías, van a notar que por eso hay una prueba en el laboratorio que se denomina microalbuminuria. No sé si ya han escuchado de esa prueba. ¿Ya han escuchado de la microalbuminuria? La albúmina presente en orina. Sí, ¿Ya ha escuchado usted? ¿Y qué ha escuchado usted? Digo, ¿ya la ha ejecutado? sinceramente solamente la he escuchado, que se toma en orina, pero más allá de eso no, pero sí la he escuchado. ¿Y recuerda usted qué tipo de orina es la que se utiliza? Porque recordemos que lo que manejamos es que realizamos depuraciones de creatinina, donde se hace una recolección de orina. Pero en el caso de la microalbuminuria, ¿usted se recuerda qué tipo de orina es? ¿Qué tipo de muestra de orina es? Sinceramente no me acuerdo. Bueno, no hay ningún Solo creo que problema. no es Diga. mucha la cantidad la que se necesita. En comparación, por ejemplo, si se hace una depuración de creatinina, que se necesita bastante, pero solamente es poca. Eso es lo único que me acuerdo. Sí, y de hecho es cierto, el volumen es menor y es en orina al azar. No necesita que se recolecte por cierto periodo de tiempo. Se puede realizar en una muestra de orina emitida al azar y esa se procesa. Dependiendo de la técnica, pues tiene los valores de sensibilidad, ¿verdad? Las concentraciones que son detectables, pero ese es un valor que se correlaciona muchísimo con un daño renal, justamente por lo que les estoy comentando, de que no es normal que en una persona con una función renal normal esté excretando albúmina, porque es una proteína de alto peso molecular que no va a atravesar con facilidad, ¿verdad?, la membrana semipermeable del glomérulo y no es habitual encontrarla. Entonces, cuando ya hay estos hallazgos en el laboratorio, es de prestarle mucha atención porque algo no está bien. Muchas gracias. Usted, ¿cuál es su nombre? ¿Es William o no? Sí. Ok, gracias, William. Bueno, entonces, como les mencionaba, tiene la misma composición, los 10 miligramos miligramos por decilitro de proteínas de bajo peso molecular. Hay presencia de agua, hay presencia de glucosa, electrolitos, urea, creatinina, amoníaco, ácido úrico. Si notan, son analitos que con facilidad los determinamos en los análisis de laboratorio. No me relacionan solamente urea, creatinina, glucosa y ácido úrico con sangre, también los podemos determinar en orina y son marcadores de la función renal. Eso me va a orientar acerca de la tasa del filtrado glomerular, cuánto está haciendo, si es normal, si es en un volumen correcto, si es en una composición correcta. Y esto, como les explicaba, sirve para evaluar el daño renal. Y hoy día también, como les mencionaba, que hacemos lo del estudio de la depuración de creatinina en orina de 24 horas, es ahí donde mucha gente, por lo tedioso que significa recolectar esta muestra, están buscando como métodos alternativos. ¿Qué otras pruebas dentro del laboratorio puedo utilizar para poder, tal vez no sustituir, pero sí acompañar un posible diagnóstico de acuerdo a los hallazgos de esas pruebas? Es así que también se habla de la tasa de filtrado glomerular estimada, donde ya no se necesita la orina recolectada por 24 horas.
Únicamente se basa, eso sí lo tengo apuntado porque no es algo muy usual, se basa prácticamente en la determinación cisérica de la creatinina. También abarca factores como el peso, el sexo, porque va a variar si es una mujer o es un hombre. Y hay otro parámetro que creo que estoy olvidando. Ya lo voy a buscar dentro de los apuntes que tengo y se los aclaro, porque esto incluso hay laboratorios que ya lo están incluyendo como un dato adicional dentro de su reporte de creatinina. Como les digo, únicamente necesita el peso, el sexo, hay un valor constante que se pone y el daño, dígame. Es la raza. La raza, La raza, exacto. porque pues si es de raza negra, varía con la raza blanca. Así es, muy bien. Obviamente porque muchas veces la constitución de la masa muscular es diferente. Las personas de raza negra tienden a desarrollar aún más la masa muscular, que también se ve influenciado en el parámetro de la creatinina. Muchas gracias. No me acordaba que era ese, pero sí es la raza. Que hay un factor adicional, si no me recuerdo, para multiplicarlo, en el caso que sea un paciente de raza negra. Entonces, como les decía, hay laboratorios que están incluyendo el índice de tasa de filtrado glomerular estimado en conjunto con la determinación de creatinina sérica. Y ese valor es muy útil en el caso de los nefrólogos porque permite tener un panorama un poco más amplio respecto a la filtración renal del paciente. Además, hay otra prueba que se me viene a la mente, que no sé si la han escuchado, que es la cistatina C. No sé si alguien ya ha escuchado de la cistatina C. Nunca han escuchado de la cistatina C. Es una prueba que hace poco ha tenido un auge bastante sonado respecto a la función, a la evaluación de la función renal, ya que se ha comprobado que a diferencia de la determinación de creatinina, la cistatina C se incrementa más rápido o en estadios más tempranos de un daño renal. Entonces se utiliza como parámetro para la determinación de daño renal precoz. Entonces van a notar cuando ustedes vean que dice, cistatina y que no sé qué, y que la ofertan y que es como un boom, es por eso, porque la creatinina se ha demostrado que se incrementa en etapas bastante avanzadas de daño renal, no así la cistatina C, que esta permite evaluar un daño renal precoz. Es como un plus con esa prueba. Es una prueba más sofisticada, por tanto es más cara. En el caso de los laboratorios que la tienen, sí tiene un costo un poco más alto en comparación con una determinación de creatinina, pero es algo que de verdad es bastante útil para el diagnóstico y tratamiento de un paciente que esté sufriendo de algún daño renal. Bueno, ahora, como les decía, que el túbulo de la nefrona o el conducto se divide en tres partes, vamos a iniciar con el túbulo contorneado proximal, el que está más cerca del glomérulo, es decir, el que recibe el filtrado que tiene una composición muy similar a la composición del plasma sérico. Entonces, ¿qué es lo que permite que se reabsorba en el túbulo contorneado? O mejor dicho, ¿qué es lo que sí se puede reabsorber en el túbulo contorneado proximal? En el túbulo contorneado proximal se pueden reabsorber agua, cloruro de sodio, bicarbonato, electrolitos, aminoácidos, proteínas de bajo peso molecular y glucosa. Entonces, estos continúan por su paso a través de la nefrona y son filtrados para poderse reabsorber. Pero hay unas sustancias que se denominan sustancias con umbral. Entonces, estas sustancias en condiciones normales van a ser absorbidas casi totalmente por el túbulo contorneado proximal. Entonces, una sustancia importantísima que es con umbral es la glucosa.
¿Alguien conoce cuál es el umbral renal de la glucosa? Cuando les digo umbral renal, quiere decir que ha superado su concentración en la sangre o en el suero y el cuerpo empieza a excretarla a través de la orina. O sea, ya no la puede reabsorber a nivel de la nefrona, ya no es posible porque hay tanta concentración en sangre que hay que sacarla, hay que expulsarla y la empieza a excretar a través de la orina. ¿Alguien conoce cuál es el umbral renal de la orina? Creo que es de 160 miligramos por decilitro. O de 160 a 185, algo así. Muy bien, sí, muy bien. El rango, bueno, de hecho la literatura que yo utilicé dice que es un rango de 160 a 180. Yo manejaba 180, para ser sinceros. Entonces, quiere decir que concentraciones en sangre arriba de 180, o como decía, su nombre, disculpe. Yancy Marcela. Yancy, como decía Yancy, cuando ya hay una concentración arriba de 165 o 180, entonces el cuerpo empieza a excretar esa glucosa a través de la orina y es cuando nosotros ya vemos que en nuestra tira reactiva para orina marca la glucosa. Entonces nosotros decimos, ay, es un paciente diabético. Por lo general, pacientes diabéticos descompensados sí tienden a subir los niveles, obviamente los niveles de glucosa en suero y empieza a ser excretada a través de la orina. Pero les voy a contar una experiencia. Una vez, trabajando en un laboratorio, ocurrió que llegó una niña, sí era una niña, a pasar consulta, le dejaron exámenes de laboratorio y entre todas esas cosas resulta que le dejaron un general de orina. En el general de orina marcaba glucosa en orina. Entonces, uno siempre lo asocia como glucosa en orina, diabetes, glucosa en orina, diabético. Pero ahí entendí porque la doctora me explicó de que no era algo para alarmarse, porque de hecho hay medicamentos, les mentiría si les digo que medicamentos quizá podría ser un tema de discusión, se los puedo dejar de tarea si gustan y si tienen el deseo de querer investigar qué medicamentos hacen que se excrete orina a través de la orina sin superar el umbral renal, porque suele pasar y eso me pasó a mí. Entonces se los digo, no quiero decir que va a ser aplicable en todos los casos, pero es posible que se enfrenten a esa situación. Hay personas también que las están tratando por otras patologías y generan que empiecen a excretar glucosa en la orina y van a ver que su concentración sérica es normal. Está dentro del rango, no hay ningún problema, no hay antecedentes de diabetes, no hay antecedentes de daño renal, pero empiezan a excretar glucosa. Entonces, supongo que hay algún mecanismo bioquímico que empieza a intervenir junto con esos fármacos y generan que se excrete la glucosa a través de la orina. Como nota importante acá les pongo que no se reabsorbe la creatinina, por eso es un parámetro de vital importancia para evaluar la función renal, ¿verdad? Y más del 80% del filtrado plasmático que atravesó el glomérulo y que llegó al túbulo contorneado proximal es reabsorbido. Entonces ya empiezan a quedar solamente productos de desecho que necesitamos excretar, más sin embargo se dan otros procesos a lo largo de importante, vuelve a reabsorber agua y se empiezan a excretar otras sustancias que ahí vamos a ir viendo. Pero básicamente en el túbulo contorneado proximal ocurre esto y tengan en cuenta lo de las sustancias con umbral, que la que me interesa en esta ocasión es lo de la glucosa, que ya lo estábamos discutiendo. Y por temas de estudio manejemos que son 180 miligramos por decilitro sérico para poder ser excretada en sangre, perdón, en orina, la concentración de la glucosa. Ahora ya pasamos a la siguiente parte de la nefrona, que es el asa de Ende, que les decía que atraviesa parte de la corteza y parte de la médula renal, en donde se dan un montón de fenómenos bioquímicos. No es mi interés de que se alarmen y se estresen pensando de que la presión 300 miliosmoles y que 600, no. Lo que sí me interesa es que vean que hay un aumento en la presión osmótica que genera, por tanto, un efecto directo en el intercambio de sustancias entre
la nefrona a través de la asa de Henle y los vasos rectos o los capilares que van paralelos, en esta imagen no lo podemos apreciar, pero más adelante sí, que van paralelos al túbulo de la nefrona, en este caso el asa de Henle, que permite que haya ese intercambio entre sustancias que están presentes en el filtrado y las sustancias que van a estar presentes en el intersticio y que van a migrar al interior de los capilares para ser de nuevo absorbidas. Entonces, en esta parte quiero que conozcan que el asa de Henle tiene dos estructuras, digamos, o dos formas de verse representada. Una que es el asa de Henle en su extremo descendente, que este va a ser permeable al agua. Si ven, aquí se está reabsorbiendo agua a través del intersticio, está siendo, moviéndose o atravesando hasta llegar al capilar para ser totalmente absorbida nuevamente hacia la circulación. Y a medida que va descendiendo, la presión osmótica va aumentando, lo que genera que las concentraciones empiecen a cambiar respecto a qué tanto soluto va a haber presente en el intersticio y qué tanto soluto va a haber presente en el filtrado. Entonces recuerden que yo les hablaba de que debe haber un equilibrio osmótico que me permita que esté en un perfecto equilibrio, independientemente de la permeabilidad que haya en el asa. Pero es importante que recuerden que sí, que el asa, que la parte descendente del asa de Henle es aún permeable al agua. No quiere decir que otros solutos no salgan y atraviesen o vuelvan a ingresar, sino que aquí el protagonista es el agua, que aquí aún se puede reabsorber agua para concentrar la orina, ¿verdad? Entonces, lo importante de acá, ¿qué es? Se da un proceso de intercambio entre los iones de hidrógeno con los iones de sodio para que los iones de sodio que están presentes en el bicarbonato de sodio sean sustituidos por los iones de hidrógeno. Entonces, ¿qué genera esto? Provoca una acidificación por la formación del ácido carbónico. Entonces, es ahí donde actúa la anhidrasa carbónica sobre el ácido carbónico que se ha formado, liberando agua y dióxido de carbono. El agua es reabsorbida mientras que el dióxido de carbono sigue su camino a través del asa de Henle para su posterior tratamiento. Entonces, también otros productos como el sodio, el cloro, el calcio, el magnesio, van a continuar en el trayecto a través de la parte descendente del asa de Henle y a llegar a la parte colindante, que es la rama ascendente del asa de Henle. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, los vasos rectos juegan un papel importante porque van a ir paralelos al asa, permitiendo que se dé este intercambio de reabsorción, resorción y excreción y secreción para poder ir formando el producto final que va a ser la orina. Acá se ve más claramente lo que les digo de los vasos capilares que van alrededor, mejor dicho, paralelos a los conductos de la nefrona, y van viendo cómo se da ese movimiento entre los solutos que están presentes en el ultrafiltrado en este nivel y en el filtrado a este otro nivel, y se va permitiendo el reingreso de aminoácidos, glucosa, electrolitos y la salida de otros componentes como por ejemplo el hidrógeno que necesito o es de vital importancia para que me brinde un ambiente ácido y poder contrarrestar la alcalinidad que yo tenía con la formación del bicarbonato de sodio o también con el cloruro de sodio. Entonces, esos intercambios es lo que quiero que puedan percibir en esta imagen, cómo hay una reabsorción desde el filtrado hacia la sangre nuevamente o una secreción desde la sangre hacia el filtrado.
lo que tienen que tener presente es que es un proceso tan dinámico en el que se van formando compuestos bioquímicos, se van deformando compuestos bioquímicos, se van integrando iones, se van integrando otras sustancias, entonces se va perdiendo agua, se va ganando. Entonces, eso es lo que quiero que tengan claro básicamente de este proceso. Y cómo el efecto hormonal también actúa de forma directa sobre estos intercambios. Acá básicamente eso es lo que quería mostrarles. Y ya vamos con el túbulo colector. El túbulo colector se ve, es la última parte, les mencionaba que el túbulo colector es el encargado de conectar nefronas con nefronas. Y básicamente, perdón, me salté la parte de enlaza ascendente de la rama ascendente del asa de Henle, donde en esta parte la rama ascendente no es permeable al agua. Acá no hay una reabsorción de agua, todo se empieza a concentrar, la orina se empieza a concentrar y como les decía que por difusión pasiva el cloro va a seguir al sodio para formar cloruro de sodio, y el sodio sí necesita energía para hacer ese movimiento desde el filtrado hacia el intersticio y luego hacia el capilar. Entonces ahí va a haber ese transporte, ¿verdad? De electrolitos en este caso, y no hay una pérdida de agua, siempre y cuando esté en condiciones normales y siempre y cuando esta hormona esté ejecutando su acción de forma correcta, porque ella es la que permite de que se retenga esa agua y no se pierda en el filtrado glomerular o en la orina, o sea, que la orina se concentre. Entonces, como pueden ver acá, como dice, hay una reabsorción de agua a nivel del túbulo colector y empieza a reabsorberse hacia el intersticio. Por tanto, va a empezar a concentrar la orina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una reabsorción de agua, pero hay una secreción de toxinas y fármacos. Todas aquellas que no fueron todavía no reabsorbidas, pero no fueron eliminadas en todo el proceso anterior de filtrado, llegan a este nivel y empiezan a ser excretadas, como la penicilina. La penicilina es una de las que se empieza a excretar en esta parte. Entonces, empiezan a concentrarse acá para ser excretadas en la orina, además de ser excretados o mantener los niveles adecuados de iones de hidrógeno y otros iones que nos permitan tener ese equilibrio, como les explicaba, entre la formación de cloruro de sodio, bicarbonato, que son sales, y ácidos, como el ácido ascórbico, que me permitan tener ese equilibrio, ¿verdad? A nivel de pH de la orina, a nivel electrolítico, y que no me genere como efectos secundarios, como lo que ocurre en una deshidratación, en el que hay un desequilibrio electrolítico porque hay una pérdida de agua y hay una pérdida de agua y electrolitos y hay un desencadenante de un montón de afecciones. Entonces, eso es lo que permite que eso no ocurra. Entonces, acá les dejo resumida que las funciones principales del túbulo colector distal túbulo contorneado distal y túbulo colector son el ajuste del pH por la formación de compuestos ácidos o bases, mantener la osmolalidad y el contenido electrolítico correcto del filtrado glomerular y la regulación de sustancias que permanecen en el filtrado. Ya a este nivel estamos hablando que no solamente hay iones, toxinas y fármacos, sino también hay concentraciones de creatinina, concentraciones de urea que pueden ser determinadas con las pruebas de laboratorio. Ahora, como otro objetivo, creo que este era el último objetivo porque ya hablamos de las funciones de la nefrona, de la macroanatomía y microanatomía del riñón, y ahora vamos a hablar de las funciones hormonales del riñón, que básicamente, como les expliqué anteriormente, juegan un papel importante la aldosterona al permitir el intercambio del sodio con el potasio mediante su reabsorción en el túbulo contorneado proximal, además
de la acción de la angiotensina 1 para permitir la activación de la angiotensina 2 y que por tanto esta angiotensina 2 activada me ayude para la liberación de aldosterona que me va a ejecutar esta función de intercambio electrolítico y además la hormona antidiurética que es la que me va a ayudar a regular la cantidad de agua que necesito que sea reabsorbida por los túbulos con torneo distal y túbulo colector y así poder generar como producto final una orina en condiciones normales con la cantidad adecuada de solutos o de productos de desecho que necesitamos excretar del cuerpo y retener aquellos que son necesarios de conservar a nivel de la circulación sistémica. Acá, a forma de ejemplo, les quería colocar también cómo se va dando ese proceso de secreción, reabsorción, secreción, reserción y excreción de los distintos solutos que forman parte del ultrafiltrado y filtrado renal para que puedan entender de una mejor manera dónde actúa cada uno y qué es el intercambio que se da en esa etapa, qué es lo que sí se permite que pueda permeabilizar y salir de la nefrona, llegar al intersticio, llegar a los capilares peritubulares o vasos rectos y lo que ya definitivamente no es de utilidad y llega al túbulo colector para ser excretado en la orina. Ya para ir finalizando, los datos importantes que necesito que manejemos es que alrededor de 120 mililitros por minuto de sangre ingresan al riñón y por cada 120 mililitros de sangre que ingresa se filtra 1 mililitro por minuto de orina en condiciones normales. Entonces puede ser que noten que hayan alteraciones en pacientes que tengan daño renal y que genere que disminuya o aumente esta cantidad, porque no solamente pasa de que puede ser que aumente o que, bueno, mejor dicho, que disminuya y que no esté excretando mucha orina y que no sé qué, o mucha creatinina, o puede ser que esté filtrando más de la cuenta y hablemos de volúmenes más altos, lo que equivaldría a que está perdiendo más sustancias de las que debería perder. Entonces, en condiciones normales, de 1.200 a 1.500 mililitros por día de orina es lo que se debería de excretar en 24 horas, por decirlo. Y quiero que manejemos estos términos que son muy importantes. No sé si alguien me podría definir qué considera que es poliuria. ¿A qué hace referencia? Al aumento de la cantidad de orina. Así es, al aumento en la excreción de la cantidad de orina, así es. Básicamente dice que ya podríamos considerar una poliuria volúmenes arriba de 2.500 mililitros. Estamos hablando que en condiciones normales un paciente va a excretar de 1.200 a 1.500, pero ya en casos de poliuria, sí ya hablamos de volúmenes arriba de 2.500 mililitros. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Alexandra. Muchas gracias. Y en el caso de oliguria, ¿alguien sabe a qué hace referencia este término? Sí, Así es una disminución en el volumen total de orina excretada. Para términos de estudio vamos a manejar que la oliguria va a ser excreciones abajo de 500 mililitros, que está muy por debajo de lo que normalmente se debería excretar y que en condiciones normales pues eso no debe suceder. ¿Cuál es su nombre? 2 personas respondieron, así que si las 2 me pueden dar su nombre, por favor. Angie. Y no sé quién más también quería opinar. sí, yo, Catherine.
Catherine, muchas gracias. Sé que hay dos Catherine Sí, yo soy Iraísa. en el grupo. No sé quién de las. Ok. Mira. Nice. Bye. Y a decir, ¿alguien sabe? Perdón. No, les decía que si alguien me podría decir a qué nos referimos cuando usamos el término de anuria. A la Es cuando falta hay de orina. ausencia de orina. Exacto, es cuando hay una ausencia. Pero fíjense que la literatura menciona que podría ser que sea un paciente que está teniendo una ausencia total de la excreción de la orina, o también podríamos categorizar como anuria aquellas personas que tienen una excreción menor a 100 mililitros de orina por 24 horas, pero que hayan tenido esta disminución en la excreción al menos de 2 a 3 días consecutivos. Entonces, si la persona ha presentado, o sea, una ausencia total, sí se considera anuria, pero también cuando hay una disminución significativa, abajo de 100 mililitros en 24 horas por 2 o 3 días consecutivos, también ya lo podemos considerar como una anuria. Comentaron dos personas, si me regalan sus nombres, por favor. Alexandra. Muchas gracias, Alexandra. Y el caballero que también Y William comentó. Alexander. Ay, William, muchas gracias, William. Entonces, para ir aterrizando, la composición final de la orina va a ser esencialmente agua, urea, ácido úrico, creatinina, electrolitos como el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el calcio, fosfatos, sulfatos y aquí está mal escrito, no me percaté, amoníaco. Es amoníaco. Voy a corregir para cuando les comparta la diapositiva. Entonces, como les explicaba durante el desarrollo de la clase, estos son analitos que con facilidad podemos determinar en muestras de orina. Hay médicos que los dejan determinación de ácido úrico en orina de 24 horas que se correlaciona con las depuraciones, al igual que de electrolitos también, de la creatinina que ya todos conocemos, de fosfatos y sulfatos. Yo personalmente nunca he visto, no sé si ustedes tal vez han tenido la oportunidad o les han comentado, yo personalmente eso sí, no. Ese intercambio de sustancias, de esa adición, de esa transformación de compuestos bioquímicos, de esos procesos bioquímicos de transportes activos, pasivos, lo que hemos visto en el desarrollo de la clase, el producto final que tomen en cuenta con todo lo que es del riñón. Uno, ayuda a mantener la homeostasis, ese equilibrio que tanto les mencionaba que debía existir entre el ambiente interno celular, en este caso de las células que forman parte de toda la nefrona y del riñón y todo lo que implica. La regulación de líquidos corporales por efectos como por ejemplo de la hormona diurética que me estipula la cantidad de agua que voy a reabsorber o que voy a excretar. Por eso hay medicamentos, ahorita se me ha venido a la mente, que están dirigidos a regular la acción de la aldosterona, porque hay personas que sufren de retención de líquidos, entonces hay que abordarlo desde ese punto, porque hay un problema con esa hormona y por tanto las personas no están excretando agua en condición normal, sino que la están almacenando. La tercera función,
ayuda a mantener el equilibrio electrolítico mediante este intercambio activo de iones de sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio. Y como les decía, siempre el agua va a seguir a los electrolitos, va a seguir a las sales y eso para intentar diluir y mantener un equilibrio osmótico. La excreción de productos de desecho como la urea, la creatinina, que ya estábamos hablando, el amoníaco, y también el mantenimiento de la presión arterial por un efecto hormonal y también por un efecto bioquímico y sobre todo la producción o el mantenimiento, mejor dicho, de la eritropoyesis. ¿Alguien sabe qué es la eritropoyesis? Hola. Así es, creo que le alcancé a escuchar producción de células sanguíneas, en este caso de la línea roja. Muy bien, si me dijo eso, si me regalan en el chat su nombre. Entonces, es muy importante porque la eritropoyetina, que es la hormona precursora de la eritropoyesis, es secretada en el riñón. Entonces, obviamente, cuando hay problemas renales, también se ve afectada la línea roja. Van a ver también que la mayoría de personas con patologías renales van a presentar cuadros severos de anemia. Entonces, los doctores intentan abordarlo desde la aplicación de medicamento como la eritropoyetina porque se cree que como el riñón está dañado, no está secretando la cantidad adecuada de eritropoyetina, por tanto no está estimulando la médula ósea, al vaso y al hígado a producir células sanguíneas, entonces hay que abordarlo desde esa manera y sustituirlo de forma artificial, dándoles la eritropoyetina en fármaco. Entonces, esas son las funciones principales del riñón y imprescindible, ¿verdad? Las funciones renales son imprescindibles para mantener el volumen sanguíneo, es decir, la volemia, la presión arterial y la adecuada composición de la sangre. Porque, como les explicaba, hay un perfecto equilibrio entre las sustancias que son excretadas y aquellas que van a ser reabsorbidas. A modo de dinámica, les voy a dejar una tarea para la próxima clase. Conmigo sería el próximo viernes. No me acuerdo la temática que vamos a desarrollar, pero con la licenciada Susana Hernández van a tener la próxima clase, que sería hasta el día miércoles, porque el día lunes no hay clase. Vamos a tener libre ese día, debido a que, por si no sabían, el lunes es nuestro día, o sea que ya están a un pasito de ser profesionales en laboratorio clínico. El día lunes 26 de febrero es el día del profesional de laboratorio clínico. Desde ya, felicidades, que lo disfruten bonito y sanamente. Entonces vamos a tener libre el día lunes, al menos de clases. Nos veríamos con la licenciada Susana el día miércoles, siempre a las 2 de la tarde. Vamos a conservar el mismo link para las clases. Y el día viernes ya estarían conmigo, que ya recordé, el tema es análisis químico de la orina, donde vamos a correlacionar todo esto que les he explicado. Entonces va a ser más sencillo de comprender el estudio químico de la orina, porque ya van a entender por qué razón puede que aparezca glucosa en la orina, puede que aparezcan proteínas en orina o los otros analitos que se determinan en una tira reactiva para orina. Entonces, lo que vamos a hacer para esa clase conmigo, vamos a hablar acerca de las indicaciones que se les dan a los pacientes para la realización de la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Mucho se habla acerca de esto, hay mucho desconocimiento, tal vez indicaciones equivocadas, y eso afecta el resultado, ¿verdad? Entonces debemos tener el pensamiento crítico para dar buenas indicaciones que nos van a garantizar una buena recolección de muestra y obtener resultados confiables y precisos y que sean reproducibles en nuestro laboratorio. Entonces, aquí les dejo una imagen para
rellenos un poquito, si así fuera. Y no sé si tienen alguna pregunta. Por mi parte, respecto a la clase, de momento eso es todo. No sé si hay alguna pregunta, duda o sugerencia. Dígame. Fíjese que como yo estoy en urianálisis en las prácticas ahorita, fíjese que la licenciada me dejó de tarea buscar las funciones del riñón. Entonces, yo encontré en un libro que el riñón estaba participando en la regulación de la glucemia. Entonces, entonces la pregunta era ¿cómo, verdad? Entonces yo investigué que a partir de la gluconeogénesis. Pero en licenciaturas he revisado y no estoy segura si es que sí o si es que no. Entonces, no sé si usted me podría confirmar ahí Bueno, en ese caso, dígame. Sí, esa era la pregunta, si usted me podría... El detalle es que en la gluconeogénesis ya intervienen otros compuestos. Sí, la verdad, le mentiría si le digo que me acuerdo exactamente cómo se da todo el proceso en este momento. Solo recuerdo lo fundamental que a partir de la gluconeogénesis es la producción de ATP a partir de lo que se genera ATP. Entonces, en la gluconeogénesis ya participan otros compuestos como pueden ser las grasas y, si no mal recuerdo, se da la formación también de lo que es los cuerpos cetónicos o si estos intervienen. Le mentiría. Me queda a mí de tarea investigar eso ahorita, en la tarde. Yo con gusto se lo comparto y lo podemos discutir en la próxima clase, porque entiendo que eso lo presentaría usted el día lunes en su práctica, ¿verdad? Sí, fíjese que sí, o sea, yo leí en un libro ese dato, entonces yo se lo expuse a la Lili, ¿verdad? Porque ella me preguntó y entonces ella me dijo que le quedaba la duda y que investigara yo en otras bibliografías. Entonces investigué en otras bibliografías, pero igual me quedo con la duda. Pero sí, justamente, Lili, como usted dice, a partir de la glutamina, mencionaba en el libro que se podía, o sea, de un aminoácido, ¿verdad? Podría producirse glucosa. Pero solo en ese libro he leído eso, por eso es que quería otra opinión. Así que muchas gracias, Lili. Sí, como le digo, sí, le inventaría ahorita si le digo, se da así, porque la verdad no es algo que tengo muy presente de momento. Vamos a investigar eso, me queda de tarea, me comprometo que hoy hago eso y con gusto se los comparto, incluso en el grupo, para que ya todos lo manejemos. Veo un comentario que me dice que se da en el hígado, sí se da en el hígado, pero entiendo yo, la licenciada está intentando correlacionar la relación que tiene la glucosa con las funciones del riñón. Yo les explicaba básicamente concentraciones séricas. No me metí en procesos bioquímicos respecto a la formación como en el caso de la gluconeogénesis, porque no era parte del contenido del desarrollo de la temática ni parte de los objetivos, pero siempre es bueno saber. Y lo bueno es que hay una contradicción en las literaturas que se han consultado. Entonces va a ser interesante investigar cómo exactamente es que se produce ese fenómeno y cómo es que al final se ven afectados ambos órganos, digamos, en este caso el hígado, que es el encargado de eso, y el riñón. Como les digo, no les doy más detalles porque no es algo que tengo ahorita de momento presente, pero sí lo voy a investigar y con gusto se los comparto. Bueno, entonces quedo ahí al pendiente de la tarea que me deja la compañera. Muchas gracias. La clase se las voy a compartir. Esperaría hoy mismo en el aula virtual. Estaba revisando y en el sistema me aparecen que hay 29 personas inscritas para la materia de análisis de laboratorio de quinto año y solamente en el aula virtual tengo a 25 personas.
Entonces, no sé si alguien no se ha podido inscribir. Un compañero de ustedes sí me escribió y me dijo que había tenido dificultades. No sé si alguien más también tiene dificultades en eso. De ser así, háganmelo saber para poder solventarlo, porque ahí les voy a estar compartiendo las clases. ¿Qué más les iba a informar? Las distribuciones de los grupos ya se las voy a compartir porque ya se acerca próximo el desarrollo de las primeras actividades de laboratorio y las sesiones de grupo, además de la actividad grupal que tenemos. Esperaría en la clase, bueno, como la siguiente clase va a ser la compañera la que se las va a dar, entonces en la siguiente ya yo se los comparto. Y recuerden también que la asistencia a las clases, en este caso de forma virtual, es obligatoria. Tienen que cumplir con el requisito del 75% de la asistencia para poder tener el derecho a realizar las pruebas objetivas. También decirles que muchos ya me hicieron llegar el comprobante de inscripción, también se los agradezco, porque necesito esa información para poder saber para quienes están inscritos en la materia, ¿verdad?, de análisis de laboratorio. Entonces, creo que de mi parte me quedo hasta acá y les comparto la información de la consulta que nos hacía la compañera del grupo. Dice que William ha levantado la mano. Dígame, William. ¿Cree que puedo hablar con usted al finalizar, por favor? Sí, claro que sí, no hay ningún problema. Gracias. Bueno.